Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca del acoso. Este vídeo va a ser una ampliación de otro que ya hice, titulado De la guerra a la paz. De hecho, en mi canal podéis encontrar múltiples vídeos en los que trato de este tema, del tema del acoso. Es algo que yo he sufrido por muchos años y que me ha costado mucho liberarme de ello. Y bueno, en estos vídeos digamos que lo que intento hacer es trasladar mi experiencia por si le puede servir a otras personas para librarse de este mal, ¿de acuerdo? Como ya he dicho en otras ocasiones, hay varios motivos para que uno sea víctima de acoso. Es muy importante discernir acerca de qué implicación tienes tú en ese asunto. Quizás no te des cuenta y tu forma de hacer pues te atrae ese acoso. Pero como he dicho en muchas ocasiones, no todo el acoso es en base al espejo, o no al menos de la forma en la que nos están vendiendo el espejo, ¿vale? Porque, claro, normalmente cuando se habla en base a la espiritualidad se dice que uno siempre ha de ser muy bueno y que el lado oscuro como que no, como que eso no interesa, que eso es malo, que eso caca, ¿vale? Esto es algo que se viene promocionando por parte del sistema, pero que en el pasado no era así. Las tradiciones más antiguas abogaban por el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y es que necesitamos ese lado oscuro para enfrentar a las personas malintencionadas, ¿de acuerdo? Una persona que te dice que no, que el lado oscuro no, que no es necesario, que eso es malo, pues esas personas por lo general hablan así porque tienen ese lado oscuro tan integrado que muchas veces no son conscientes de que lo tienen y que lo utilizan. En una ocasión vino a mi chat una mujer pues que me dijo, no, estás equivocado porque el lado oscuro no, que el mal y esto y lo otro, pero sin embargo tenía un ego enorme. Es decir, ese ego no pasa ni por la puerta de una catedral. Sin embargo decía que no, que el lado oscuro no. Eh, a ver, ese tipo de personas no tienen problemas por el hecho de que les acosen, porque se saben defender. Ahí ya están quizás en el otro lado, en el lado del ego, que también es un aspecto negativo, ¿de acuerdo? Sobre todo, como digo siempre, es muy importante el equilibrio entre el bien y el mal, porque un exceso de bien es sumisión y un exceso de mal es ego. Entonces, nuevamente, aquí el equilibrio entre el bien y el mal es muy beneficioso y es totalmente necesario en este aspecto y en todos los aspectos de la vida. Entonces, cuando os hablen de luces y de fantasía, rechazar, esa forma de hablar, porque se necesita el equilibrio, el yin y el yang, ¿de acuerdo? Como he dicho en otras ocasiones, el motivo por el cual una persona puede ser víctima de acoso de otras personas, siendo que esta persona no ha hecho nada para merecer ese acoso, pues esto se da principalmente pues porque esta persona en su infancia pues le machacaron, le trataron mal y esta persona al ser un niño tuvo que normalizar ese abuso, porque siendo un niño tampoco se puede ir a ninguna parte, no puede abandonar el hogar, ¿de acuerdo? Y además, siendo un niño, ha de querer a sus padres, porque es lo que hace un niño. Entonces, bajo estas circunstancias, pues el niño normaliza el abuso de lo que percibe como una figura de autoridad. Cuando este niño se hace mayor
y se enfrenta pues a situaciones más complicadas como pudiera ser la escuela, donde pues las hormonas se empiezan a desatar y empiezan a salir ahí pues los machos alfa y los machos que no son tan alfa, los más sumisos. También sucede lo mismo con las hembras alfa y las otras hembras que son sumisas. Pues este niño pues empieza a adoptar una posición sumisa, porque las personas que conoce ahí en el colegio, pues si son autoritarias, adoptan el papel del padre o la madre autoritaria. Y esto se traslada también al trabajo, ¿de acuerdo? Una persona que ha crecido y ha normalizado el abuso, pues en el trabajo también se encontrará con personas autoritarias que, que digamos que activarán un chip en su mente que les haga saber que esa persona autoritaria es la figura de autoridad, que esa persona es equivalente a su padre o a su madre. De esa manera, pues esa persona que ya es adulta seguirá normalizando el abuso frente al abusón, porque el abusón se convierte en la figura de autoridad, en el padre o la madre. ¿De acuerdo? Entonces, mantener esta situación de abuso es mantener la herida de la infancia. Si tú eres capaz de plantar cara al abusón, digamos que sanarás esa herida, porque esa persona que abusa de ti, al representar al padre o la madre abusadora, digamos que al enfrentarte a él, también te estás enfrentando a esas situaciones de la infancia y las estás venciendo, ¿de acuerdo? Entonces es necesario plantar cara siempre y cuando detectes que tú no has tenido nada que ver en esa situación de conflicto. Y aunque creas que no has tenido nada que ver, debes de estar siempre alerta, debes de estar siempre vigilante, porque quizás hay algo en ti que lo provoca, quizás. No digo que lo sea. No obstante, en un principio, cuando se da esta situación de conflicto, lo más importante es hacerte respetar, porque cuando tú te respetas a ti mismo, te quieres a ti mismo. Si tú ante una situación de conflicto agachas la cabeza y actúas pues como se dicen desde las religiones, que no, que la culpa es tuya, que tienes que agachar la cabeza, que tienes que comprender que el otro está en la oscuridad. Si tú agachas la cabeza, la otra persona te va a devorar. La otra persona te va a poner en un estado de vejación, y estando tú en ese estado de vejación, no te vas a querer a ti mismo, y no queriéndote a ti mismo, no vas a ser capaz de salir del hoyo, te vas a meter cada vez más profundo en el hoyo. Entonces, como digo, es muy importante ser capaz de enfrentar al agresor, ¿de acuerdo? Y para ello, pues como he dicho en muchas ocasiones, no puedes ir de farol. Entrando ya en materia para este vídeo, diré que es muy importante que te enfrentes a la persona que te hizo daño, a la persona que te provocó una situación de acoso, porque con toda seguridad esa persona envenenó a otras personas en tu contra. Esas otras personas pues posiblemente se dejaron llevar porque eran también personas malintencionadas que vieron la ocasión de descargar sus frustraciones contra ti, o bien puede ser que esas otras personas simplemente hayan sido engañadas por parte de la persona que te provocó toda esa situación, ¿de acuerdo? No obstante, es siempre más fácil enfrentar a las otras personas, a las personas que te están haciendo daño por encargo. Lo difícil es enfrentar a la persona que realmente provocó la situación. Y has de entender
que si no enfrentas a la persona que te provocó la situación, estarás siempre creyendo en la superficie que tú puedes enfrentar el problema, que tú puedes solucionarlo, pero en lo más profundo de ti te sentirás débil y sumiso frente a la persona que te hizo el daño, pues porque de alguna manera creerás que el resto de personas creen más a esa persona que a ti y te seguirás sintiendo inferior a esa persona que te dañó. Entonces, para acabar con esta situación de inferioridad, yo no te voy a decir que te pelees con esa persona, ni físicamente ni verbalmente. Muchas veces eso no es necesario. Simplemente se trata de que tú te sientas fuerte, te sientas como una unidad al tenerla cerca de ti, ¿de acuerdo? De manera que si esa persona pasa por tu lado, observes tu energía y seas capaz de mantener tu energía alta, que esa energía no caiga, no se desmorone. Además, cada vez que esa persona intente provocarte, tú nunca debes de bajar la cabeza, ya que si bajas la cabeza, estás actuando como el perrito que se pone el rabo entre las piernas y huye despavorido. La otra persona se dará cuenta de que estás siendo sumiso y entonces se hará fuerte frente a ti. De esta manera, aunque tú puedas enfrentar al resto de personas, si no enfrentas a la persona que te causó el daño, tu situación no va a cambiar, porque seguirás pensando que esa persona es capaz de engañar a los demás y que tú no eres capaz de mostrarte tal y como eres y que los demás lo reconozcan, ¿de acuerdo? Adicionalmente a todo esto, también he de decir que ante una situación de acoso muy complicada, muy compleja, es muy posible que pierdas la perspectiva, pues porque estas situaciones tan complejas te pueden llevar a una situación de hipersensibilidad e hipervigilancia. Y bajo esta circunstancia concreta, digamos que todo lo que veas o creas ver pueden ser fantasmas que te están enviando tu propia mente, ¿de acuerdo? Entonces es necesario identificar cuándo estás en esta situación e intentar no juzgar lo que ves bajo esta situación, ya que pueden ser simplemente confusiones, como digo, fantasmas que tu mente te envía. Y ello es debido a que bajo esta situación en la que estás como en un trance hipnótico, tu mente funciona excesivamente rápido, funciona tan rápido que eres incapaz de procesar correctamente lo que está sucediendo. Entonces, a continuación, te voy a dar algunos consejos para que seas capaz de escapar a esta situación de hipervigilancia. En primer lugar, yo lo que te recomiendo es que intentes separar las personas que están actuando maliciosamente, pues porque intentan descargar sus propias frustraciones sobre ti, de aquellas personas que crees que siendo buenas personas simplemente han sido engañadas. E intentes en la medida de lo posible buscar apoyos, aunque sean transitorios, aunque sean personas que en un momento dado te apoyen y luego te claven la puñalada, pues porque estando en una situación muy compleja, necesitas de ciertos apoyos para sentirte un poco más afianzado en esa situación, ¿de acuerdo? A medida de que te sea posible, pues has de ir perdonando a las personas que te hicieron daño, porque si no lo haces, te sentirás en territorio enemigo
y sentirte en territorio enemigo te meterá de vuelta a esa situación de hipersensibilidad e hipervigilancia. Una forma en la que también puedes revertir esta situación es saludar a todo el mundo cuando llegues al lugar de conflicto, al menos a las personas que no te han hecho tanto daño, ¿de acuerdo? Y a aquellas personas que ya han dejado de hacerlo, no has de ser rencoroso. ¿Y por qué es importante saludar? Porque al saludar a otras personas, estás mandando un mensaje a otras personas y también a ti mismo. Le estás diciendo a las otras personas, hey, no pasa nada, ¿de acuerdo? Somos amigos o como mínimo somos compañeros. Pero ese mensaje también te lo estás enviando a ti mismo. Te estás diciendo, bueno, no pasa nada. Puedo hablar con esta persona, puedo saludarla, puedo compartir opiniones, porque a veces uno, cuando vive esta situación, todo va tan rápido que esos saludos que no das, porque vives en un estado en el que dices, oh, amigo o enemigo, cuando estás en esa situación, digamos que esos saludos, como digo, que no das, son como clavos en tu ataúd. Porque a lo mejor son personas que no tienen una desconfianza excesiva hacia ti y que en algún momento dado pueden ser un apoyo, puede ser una persona con la que hables para sentirte más distendido, y al pasar de largo sin saludar, pues estás de alguna manera, como digo, poniendo ese clavo en tu ataúd. Entonces es muy importante cuando entres en un sitio en el que normalmente convives con otras personas, saludar a todo el mundo para mandar ese mensaje de tranquilidad a las otras personas y también mandártelo a ti mismo. También has de tener en cuenta que cuando estás en una situación de este tipo, muchas veces esta situación nerviosa se debe a que intentas hacer lo que el agresor espera de ti. Toda esta situación en la que intentas aparentar una normalidad o intentas aparentar que haces lo contrario de lo que has sido acusado, cada vez que actúas de esa manera, estás haciendo lo que el agresor espera de ti. Y al no ser natural, al intentar demostrar algo, realmente ello también te lleva a esa situación de hipersensibilidad e hipervigilancia. Y todo se potencia aún más, debido a que crees que estás haciendo lo correcto al actuar de esta manera, porque mira, me estoy portando bien y así pues alejo de mí las críticas. Pues bajo esta circunstancia en la que crees que te estás portando bien, cualquier cosa que tú percibas mínimamente como un acoso va a ser magnificado por ese estado de hipersensibilidad. ¿De acuerdo? Mientras estés en ese estado de hipersensibilidad, digamos que cualquier cosa que te digan, cualquier cosa que veas en los demás, pues va a ser interpretado como un acoso, como algo negativo, cuando estés en ese estado, ¿de acuerdo? Pues porque, como digo, tu mente funciona muy rápido y al funcionar tan rápido no es capaz de procesar correctamente lo que es un acoso y lo que no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, estando bajo ese estado de hipersensibilidad e hipervigilancia, que es como un estado hipnótico, lo mejor que puedes hacer es no juzgar tanto y por todos los medios intentar salir de ese estado lo antes posible. ¿Cómo hacerlo? Pues como dije en una ocasión, lo que has de hacer es realizar pequeñas descripciones de aquello que estás viendo.
porque al describir la escena obligas a que tu mente funcione más despacio, y al funcionar más despacio puedes ver la lógica de todo aquello que estás observando, ¿de acuerdo? Puedes hacerte una descripción como por ejemplo, em, esa persona se ha girado y yo estaba mirando para allá y me ha visto que yo le estaba mirando, no pasa nada. Ahora me cruzo con esta persona y se ha girado y me ha mirado, no pasa nada. Ahora me estoy cruzando con esta persona que, que ha actuado de esta manera. Uy, ¿será que me está acosando? Y piensas, no, no, no es así. Esta persona es un amigo. Esta persona normalmente no me quiere ningún mal. Entonces no será así. Porque si tú empiezas a ver el acoso en todas partes, en todas las personas, intentarás también esquivar a las personas que normalmente te tratan bien. Y claro, eso agravará la situación más todavía. Entonces, es importante, como digo, hacerte una pequeña descripción de las interacciones que tienes con otras personas y describir a las personas como amigos si realmente son personas que normalmente no te dañan, ¿vale? Porque al hacerlo evitas pues recaer más en ese estado, porque cuando tú recaes en ese estado viendo como enemigo a todo el mundo, digamos que ese estado se potencia más todavía. Cada vez que interpretas las interacciones como negativas, ese estado se refuerza. Entonces, como digo, hacer una pequeña descripción de lo que ves, una pequeña descripción de las interacciones y de las personas que normalmente pues son amigas, pues es algo que te va a ayudar mucho a sacarte de ese estado de hipervigilancia e hipersensibilidad. Y ya estando fuera de ese estado, ya podrás juzgar y discernir de una forma más clara lo que es acoso y lo que no. Y cuando una persona te intenta dañar y cuando simplemente estás magnificando algo que no es tan grave. Porque estando en esta circunstancia, como ya he explicado en alguna otra ocasión, lo que sucede es que uno empieza a generar una fractura entre las personas que le tratan bien y las personas que le tratan mal o no le tratan tan bien. De manera que endiosa y encumbra a las personas que le tratan bien y demoniza y manda a lo más profundo del infierno a aquellas personas que en algún momento le han tratado mal. Y claro, hemos de tener en cuenta que eso es una fractura. Eso es una fractura que proyectas hacia tu exterior, pero en sí es una fractura que llevas en tu interior. Y al estar fracturado en tu interior, ves esa fractura en tu exterior. Con lo cual lo importante es que tú seas capaz de bajar del cielo a las personas que te tratan bien y situarlas sobre la tierra y elevar a las personas que sitúas en el infierno y ponerlas también sobre la tierra. ¿De acuerdo? De esta manera eliminarás esa fractura que tú percibes y tú dejarás de estar fracturado. No estando fracturado en tu interior, no percibirás la fractura en tu exterior. De manera que ese estado de hipersensibilidad se reducirá considerablemente. ¿De acuerdo? Adicionalmente, también has de ser capaz de relajar las tensiones corporales que se estén dando en ese momento de hipersensibilidad e hipervigilancia y también a lo largo del día, porque cuando no estés bajo esta
circunstancia, te va a ser más fácil relajar esas tensiones. Cuando estés en una situación de hipersensibilidad e hipervigilancia, se va a volver mucho más complejo y va a ser necesario primero que salgas de esa situación. No obstante, has de controlar esas tensiones corporales a lo largo de todo el día, sin importar la circunstancia, ya que aprenderás los mecanismos, los resortes, las palancas, a través de los cuales esas tensiones te llevan a potenciar emociones que te sacan de la calma y te sacan de ese estado de paz. Porque las tensiones en sí son como las raíces de las emociones. Las emociones arraigan en tu cuerpo y se aferran a tu cuerpo a través de las tensiones. Si vences las tensiones engendradas por las emociones, vences también las emociones. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que vayas controlando las tensiones a lo largo de todo el día. Pero cuidado, porque si relajas muy bien las tensiones, es muy posible que ese ímpetu, ese coraje, ese lado oscuro también se relaje. Y cuando estés frente a una persona malintencionada, no sientas ese coraje dentro de ti para enfrentarla. Entonces, si bien has de relajar tus tensiones, también has de hacer ejercicios para elevar tu lado oscuro y que ese coraje no desaparezca, que permanezca en ti. ¿De acuerdo? Uno de los ejercicios más importantes que propongo para controlar la ansiedad es uno en el que sitúas el dedo tal que así, justo por encima de la nuez, y la mano de esta manera. Entonces, apretas con este dedo hacia adentro ligeramente y mientras apretas con el dedo ligeramente hacia arriba, intentas con la lengua empujar hacia abajo sobre este dedo, ¿de acuerdo? De manera que al empujar hacia abajo generas una sobretensión y al desplazar nuevamente la lengua hacia arriba y hacia adelante, lo que haces es generar una relajación por encima del umbral de tensión que estabas padeciendo. Y es que cuando padeces ansiedad, la lengua se suele retraer hacia abajo y hacia atrás. Y mientras la lengua esté en esa posición, tu ansiedad va a permanecer en un estado mucho más elevado. Si eres capaz de relajar esa tensión, tu nivel de ansiedad también bajará. Pero ojo, porque no es el único punto donde tu cuerpo refleja la ansiedad. Hay muchos otros puntos en tu cuerpo. Y por eso tengo una serie que se llama Tensiones Emocionales, que te puede servir para detectar estos puntos donde se acumulan emociones, como por ejemplo la ansiedad, y poder relajarlos para de esta manera vencer las emociones que generan las tensiones. ¿De acuerdo? Y bueno, sin nada más que decir, ya termino el vídeo. Os podéis suscribir a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento. También, pues, si podéis compartir este vídeo con personas que creáis que lo puedan necesitar, pues os lo agradeceré y pues posiblemente también os lo agradezcan esas personas. Os pediría que le dieseis like al vídeo si os ha gustado y que me comentéis a ver qué os parece. Sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.